¿Te duele el tendón de Aquiles? ¿No sabes qué zapatillas elegir para seguir corriendo si que te duela este tendón? ¿O alguna vez has sentido molestias después de correr en la zona del tendón de Aquiles? Pues es una patología muy común dentro del mundo del running y es la tendinopatía del Aquiles. Ya hace unos meses hablamos de esta lesión en el canal, que os dejo por aquí el vídeo, pero tenéis que tener en cuenta que es una lesión que muchas veces nos puede llegar a impedir correr. Por eso os he preparado este vídeo, donde vamos a analizar esta patología, tanto en anatomía, en función, pero sobre todo consejos y recomendaciones prácticas de zapatillas enfocadas para poder seguir corriendo. Así que quédate hasta el final del vídeo porque te traigo mi top 5 zapatillas para esta patología. Así que vamos a ello. Pero antes de nada, me presento. Soy Roberto Figueres, tu podólogo especializado de confianza, y hago vídeos todas las semanas hablando de running, consejos y sobre todo consejos prácticos para correr mejor y sin dolor. Así que si te está gustando este contenido, por favor dale like, suscríbete, déjate un pedazo de comentario, un hype, cualquier cosa. Todo ayuda al canal. Oye Roberto, tengo dudas sobre esto, tengo dudas sobre aquello. Por favor, házmelo saber en comentarios y te ayudo lo mejor que pueda. Y así que acompáñame en este vídeo donde te voy a ayudar mucho si estás teniendo molestias en ese tendón de Aquiles o estás sufriendo esa patología. Pero antes de hablar de qué características tienen que tener esas zapatillas y de qué zapatillas yo le recomendaría a gente con esta patología, comenzaremos un poco hablando de qué anatomía y de qué función cumple este tendón. Porque antes de hablar de zapatillas y de todo esto, tenemos que tener en cuenta qué está haciendo ese tendón, a qué se dedica, qué nos ayuda y en qué nos puede lesionar. Por eso, comenzaremos. En la anatomía, el tendón de Aquiles es la estructura y el tendón más fuerte del cuerpo humano. Es el que más fuerza absorbe y el que más fuerza genera. ¿Y cómo lo hace? ¿Y de qué está compuesto? Está compuesto de varias partes. La primera de todas, la más conocida, los gemelos. Esa bola o esas puntillas que hacemos en el gimnasio todos para que se nos vean marcados esa anatomía. Entonces, esta estructura, que es esta de aquí, está compuesta del tríceps ural, conocido también su nombre, y al final está compuesto de sóleo y de gemelos, ¿vale? Que son tres estructuras, contando que los gemelos son parte externa y parte interna, y el sóleo está por detrás, ¿vale? Es un poquito difícil de dibujar. Entonces, ¿qué también tenemos? La unión miotendinosa. ¿Cómo me refiero a esto? La unión miotendinosa es la zona que une el gemelo con el tendón de Aquiles. Es decir, el gemelo y el sóleo van confluyendo en el tendón de Aquiles, ¿vale? Y al final esa zona entre que es músculo y es tendón es unión miotendinosa, ¿vale? También conocida. Es una zona que también se puede lesionar, pero no estamos en ello, ¿vale? Vamos un poquito al tendón de Aquiles, que es esta estructura de aquí, ¿vale? Que tenemos varias partes. Tenemos la inserción, que es la zona del calcáneo, ¿vale? Esa zona también es una zona de fácil lesión, pero por otro tipo de motivos, pero la zona más común donde realmente se lesionan gran parte de los runners es en el tercio medio. En el tercio medio es esa parte que está cerca del talón, que no llega a ser el talón, y está un pelín más arriba, ¿vale? Que es esta zonita del medio, ¿vale? El tendón de Aquiles es la estructura más fuerte del cuerpo, pero también tiene una dicotomía, es decir, un doble sentido, que es la peor vascularizada. O sea, parece de broma, nuestra mejor estructura y la que peor vascularizada está. Entonces es una zona que si se comprime, ya sea por exceso de peso, es decir, gente con un poquito de sobrepeso, gente con un exceso de pronación, es decir, que tenemos el pie mucho para adentro, esta zona al final se ahoga y acaba generando esta patología por un exceso de sobrecarga. Es decir, no hemos sabido llevar una progresión adecuada en nuestros entrenamientos o nos hemos metido mucha más caña cuando no tocaba. Entonces, estos motivos no es un solo motivo, todos estos motivos unidos al final acaban ocasionando una lesión de tendón de Aquiles. O sea, una persona sí se puede lesionar por un solo motivo, es decir, un exceso de pronación, por un sobrepeso, por un exceso de sobrecarga, ¿vale? Pero normalmente es una patología multifactorial, es decir, que tiene muchos motivos por los cuales puede generar esta inflamación. Normalmente la patología ocurre en esta zona, ¿vale? Que es la zona peor vascularizada, es decir, que es la zona que cuando se ahoga le llega menos oxígeno y menos sangre. Y al final luego en las recuperaciones, tanto con fisioterapia como podología, le cuesta un poquito más siempre recuperar esa vascularización, recuperar esa zona, porque es una zona un poco tediosa en ese aspecto. ¿Y a qué se dedica este tendón? ¿En qué nos ayuda cuando corremos? Nos ayuda en dos cosas, que las tengo aquí dibujadas, que es flexión dorsal pasiva, ¿vale? Es decir, que es el pie lo tira para arriba, pero en este caso lo hace cuando está aquí apoyadito en el suelo. Entonces llega un momento que cuando mi pie apoya y está absorbiendo la fuerza de mi cuerpo, que ya estoy haciendo todo mi peso, toda mi fuerza, ¿vale? El tendón de Aquiles unido al gemelo sóleo ayuda, uno, a frenar la rodilla, es decir, que la rodilla no se nos vaya para adelante y no nos vayamos de morros. Y también hace que el pie genere esta flexión dorsal y acabe ayudando a la absorción de la fuerza. Entonces tiene esa función por un lado y luego tiene la función más conocida, que es
también como la parte de pliometría, que es la parte de propulsión. En el momento que el pie baja para abajo, genera toda esa fuerza y salimos propulsados al siguiente paso, que es esta parte de aquí, donde podemos ver cómo la punta del pie baja, el tendón de Aquiles y la unión miotendinosa hace esa contracción y ese tendón sube para arriba y nos hace toda la fuerza ¿para qué? Para despegar y generar esa fuerza. Entonces, antes de tener en cuenta qué zapatillas y qué características, tenemos que tener en cuenta cómo funciona este tendón. ¿Por qué? Porque para prevenir y para poder ayudarte en la recuperación, tenemos que tenerlo en cuenta. Y ahora, ya entendida esta patología y su anatomía, tenemos que tener en cuenta una serie de características a la hora de elegir estas zapatillas, que luego tendrán en común ese top 5 de zapatillas que yo suelo recomendar a mis pacientes, ¿vale? ¿Qué características tenemos que tener en cuenta para la molestia en el tendón de Aquiles o si tenemos un poquito de acortamiento en todo lo que es cadena posterior? ¿Vale? La primera característica es que nos tenemos que ir a drops de 8 a 12 milímetros. A mí 12 me parece un poco excesivo, pero también podríamos irnos. Entonces yo iría de 8 a 10 milímetros aproximadamente. ¿Por qué? Porque conseguiremos reposar ese tendón de Aquiles un poquito más alto y descansará. No tendremos tanto tirantez y tanta tensión en esta estructura. Por otro lado, tampoco nos tenemos que ir a drops súper altos, o sea, macro maximalistas, no. O sea, hay que tener un poquito de ese margen, nunca ni demasiado poco, teniendo en cuenta y teniendo cuidado con los drops ceros, Vans, Special, Gazelle, todo ese tipo de zapatillas son drop cero, aunque no lo creamos, que es una suela totalmente plana, ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque si pasamos de drops muy altos, estoy llevando para correr un drop 8 o un drop 10, si voy todos los días andando con un drop 0, esa dicotomía, esa diferencia de alturas nos va a pegar un tirón en el Aquiles, vamos a tener un exceso de tensión porque vamos a pedirle que ese pie y ese Aquiles esté más estirado. Entonces, tanto en el día a día como en el running hay que tener en cuenta un poquito estos drops, o sea, no pasar de 8 a 0, pero sí de 8 a 4, ¿vale? O sea, nunca usar o usar muy poquitas veces zapatillas de drops muy altos o tacones o zapatos de punta muy altos, ¿vale? O sea, estas dos dicotomías, tanto de drop 0 o un tacón de punta de 30 centímetros de tacón, eso no nos va a venir nada bien para el pie, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo súper en cuenta. Por otro lado, esa media suela, esa amortiguación de la zapatilla, tiene que ser amortiguada, estable, pero nunca demasiado blanda. ¿Por qué? Porque al final, si yo cojo un material demasiado blando para este Aquiles, lo que voy a conseguir es que ese Aquiles se vaya hundiendo en el material, lo que le va a solicitar más energía. ¿Para qué? Para salir del material y darnos energía corriendo. Esto es como, a mí me gusta explicarlo como cuando vamos por la arena. Vale, cuando andamos por la arena nos cuesta más caminar, nos cansamos más rápido. Y es por eso, es porque nuestro pie se hunde en la arena, que es tan blandita, y le cuesta levantar el pie y generar esa fuerza. Por eso es tan importante que el material sea estable, con amortiguación, pero nunca demasiado blando, porque ahí nos podemos llegar a lesionar y agravar más la lesión. Entonces hay que tener un poquito esto en cuenta. Por otro lado, la parte del contrafuerte, es decir, la parte de atrás de la zapatilla, tiene que ser blanda y acolchada. ¿Para qué? Para evitar compresión o materiales muy duros que puedan generar fricción en ese Aquiles, debido a que el Aquiles está tan cerquita de la piel, es decir, si quitáramos la piel sería la piel, la dermis, no sé qué, y enseguida el tendón de Aquiles. O sea, no hay nada de amortiguación, no hay nada que absorbe. Entonces, al final, materiales con el contrafuerte muy duro pueden llegar a generar fricción, sobre todo en la zona de la inserción, que es la zona más cerca del calcáneo, y generar también patología. Entonces, hay que tener esto un poquito en cuenta. Estas tres características yo creo que son las más importantes a la hora de seleccionar esa zapatilla que nos va a ayudar con la patología del tendón de Aquiles. Y ahora ya lo que todos estabais deseando ver, ese top 5 de zapatillas que yo les recomiendo a todos mis pacientes para el tendón de Aquiles. Una vez ya conocida la anatomía, la función y qué características tienen que tener estas zapatillas, vamos a por ese top 5. Pero antes de nada, si te está gustando este contenido, por favor, apóyalo, déjale un like, un comentario, suscríbete. El canal está creciendo un montón, estoy súper contento. Y ahora sí, ya vamos a por ese top 5 zapatillas. Y de la primera zapatilla de este top que vamos a hablar es la Asics Gel Kayano 31. Una zapatilla que ¿por qué destaca? Por ese drop de 10, que ya cumple la primera condición, que sea entre 8 y 12 milímetros. Por otro lado, la espuma tiene el sistema Pure Gel de Asics, que es un seguro de vida en este tipo de zapatillas, que también combina la espuma FF Blast y la espuma Eco. Entonces, yo creo que estas espumas, a nivel de lo que es amortiguación, dureza, tiene ese equilibrio que nos va a cumplir muy bien en el tendón de Aquiles. Por otro lado, ¿para qué pacientes o para qué corredores yo recomendaría esta zapatilla? Para corredores de más o menos un 75 kilos. 69, 68 y de 75 para arriba.
¿Por qué? Porque es una zapatilla que es pesada, que es densa, que va para estos corredores que tienen un exceso de pronación. ¿Dónde? A nivel medial, es decir, a nivel del arco del pie. Es decir, que vemos que el pie les vence mucho para adentro. Es una zapatilla ideal para este tipo de corredores. ¿Por qué? Porque esta zapatilla tiene un sistema a nivel de la media suela que nos va a ayudar a frenar ese movimiento. Nos va a ayudar un poquito a limitarlo, es decir, no lo va a frenar completamente, pero nos va a dar soporte un poquito al nivel del arco. ¿Vale? Que eso va a ir muy bien para ese tendón de Aquiles. Y por último, ¿qué ritmo, para qué corredores o qué ritmo deberíamos de correr o qué ritmo tienen estas zapatillas? Estas zapatillas nos van a servir para seguir corriendo, es decir, no nos van a limitar el parar, pero hay que correr unos ritmos más tranquilos. ¿Para qué? Para que ese tendón de Aquiles absorba poquito a poco las fuerzas y no le metamos mucha caña. Ritmos de 4.15, 5.30, un poquito más, ¿vale? Es una zapatilla que no va muy rápida, que no es una zapatilla de maratón, que no es una zapatilla de buscar ritmos, pero es una zapatilla de rodaje, que nos va a ir bien para esos corredores que no quieren parar de correr y además con ese drop de 10 vamos a descargar tanto, si tenemos la cadena posterior un poquito más rígida, va a ir muy guay y también va a descargar un poquito, oye, acortamientos de gemelo, limitación de flexión dorsal del Aquiles, así que es un pedazo de zapatilla para esta patología. De la segunda zapatilla de este top que vamos a hablar es la Brooks Ghost 16, una zapatilla que ¿por qué destaca? Por ese drop 12, es un drop muy alto que cumple la primera condición para descargar ese tendón de Aquiles. Por otro lado tenemos la espuma DNA Loft V3, una espuma que no es ni blanda ni muy dura, que como decíamos para este tipo de patología va muy bien. Por otro lado, ¿qué peso tiene que tener un corredor para usar esta zapatilla? 365, 70, 70 y tantos, ¿vale? Nunca nos pasamos de 80, ¿vale? Es una zapatilla que va a ir muy bien para esas tiradas largas, medios rodajes, para acumular kilómetros. Es una zapatilla que para esta patología y para gente que tengáis la cadena posterior, isquio, gemelo, molestias en la zona del cuadro lumbar, va a ir muy bien para descargar todas estas estructuras. Por otro lado, que también cumple que la otra no hemos destacado, con la ASICS, el contrafuerte. Tiene un contrafuerte muy blandito y muy cómodo, que para esas personas que estéis teniendo un poco de molestia ahí atrás, va súper bien. Ritmos parecidos a los de antes, 4.15, 4.30 hasta 5.30, ¿vale? Es los márgenes en los que nos moveremos. Y también para qué tipo de pies o para qué tipo de corredores. Una pisada un poquito más neutra, que no tengan un exceso de pronación, ¿vale? Que sea una cosita normal o que supinen un poquito de más, es decir, que vaya con el pie un poquito más por fuera. Esta zapatilla va a ser muy suave, versátil, nos va a cumplir. Yo creo que es una muy buena zapatilla si tenemos este tipo de patología. Y en el top 3 volvemos con otra Brooks, pero con la hermana de la Brooks Ghost 16, que es la Brooks Adrenaline GTS 24. Son dos zapatillas que se parecen, pero no del todo. ¿Y por qué también recomiendo esta zapatilla? Es decir, en el top 5 metemos dos de Brooks, que me parecen increíbles para este tipo de patología. Vamos con ello. Otra vez, un drop de 12. Pero muy alto, hay que tener mucho cuidado porque luego de manera a la larga hay que ir bajándoles poquito a poco el drop, es decir, corredores que ya se han recuperado, lo ideal es que poquito a poco vayamos bajando el drop, pero no hacer de 12 a 0, no, buscar un 6, buscar un 8, ¿vale? Pero eso se hace poquito a poco en una sobrecarga progresiva, no directamente me compro unas zapatillas de drop 6 para ahorrarme todo, no, porque si no volveremos a tener la patología. Por otro lado, la espuma es parecida a la anterior, la DNA Loft V3, pero tiene un cambio. ¿Qué cambio tiene? Los gate rails. ¿Y por qué esto de los gate rails? ¿Vale? Son unos sistemas que ponen a nivel de la espuma. ¿Para qué? Para controlar el qué, la sobrepronación. Es decir, pacientes que meten mucho el pie para adentro, que vemos casi que en descarga es un lenguado contra una roca. El pie totalmente hundido, que prona, que no absorbe, que le cuesta un poquito más, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque ese sistema gate rails va muy bien para estos pacientes. ¿Qué peso tienen estos corredores? Igual que antes, 65, 66, hasta unos 79, 80, es una zapatilla que nos cumple en esos márgenes. ¿También qué destaco esta zapatilla? El contrafuerte. Brooks, en ese tipo de cosas, cumple súper bien. Y por último, ritmo, igual que las otras anteriores, 4.15, 5.30, son ritmos donde nos vamos a estar moviendo. ¿Por qué esto de los ritmos? Al final no puedo tener unos ritmos muy altos cuando tengo esta patología, hay que ser conscientes. Estos son zapatillas para ayudar a la recuperación de esta patología y además que nos permitan rodar de una manera muy suave. No vamos a buscar correr una competición con este tipo de zapatillas o con esta lesión. Esto hay que tenerlo súper en cuenta. Y en el top 4 vengo con una novedad. En muchos de mis vídeos habéis visto que no las nombro mucho, es la marca On. Y en este caso quiero destacar la On Cloud Surfer 7, una zapatilla de un drop de 10 con una espuma Cloudtec Face que es
dinámica y ligera, que va a ir muy bien, no va a perder reactividad del tendón, que no se nos va a hundir mucho. Entonces me gusta bastante esta tecnología para esta patología. Por otro lado, el peso, igual que todos, un peso medio, 65-80. ¿Qué destaco de esta zapatilla diferente a las otras que hemos visto y diferente a la última? Que es el rocker. Tú dirás, Roberto, ¿qué es esto del rocker? El rocker es un poquito la forma de la zapatilla que a la hora de dar el paso va a tener esa formita un poquito más marcada en la zona de los dedos, y a la hora, como ya os expliqué antes, de la flexión dorsal pasiva, que es en el momento en el que absorbemos las fuerzas, esta forma y este drop, ¿vale?, nos va a permitir no cargar tanto el Aquiles en estas fases. Y entonces, a la hora de absorber la fuerza, esta zapatilla nos va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque es una zapatilla para esa gente que estáis volviendo a correr o que no queréis perder un poquito el ritmo, va a ir muy bien porque nos va a aliviar en estos puntos. ¿Para qué tipo de corredores? Corredores que no pronan mucho, una pesada un poquito más neutra, que no tienen un exceso de pronación, que el pie trabaja un poquito, pero tiene ese poquito de acortamiento que a lo mejor nos está dando esa patología. Esta zapatilla va súper bien y es diferente a todas las que hemos visto. Ritmos, igual que todas, 4.15, 5.30, lo mismo de antes. Un ritmo que nos permita rodar, pero que no nos permita lesionarnos, que no nos permita agravar esta patología, porque esto consiste, este vídeo, en resolver esta patología y evitar que se agrave. Y de la quinta zapatilla y la última que hablaremos, y no la menos importante, la New Balance Fresh Foam X1080, una zapatilla que a mí me gusta mucho. ¿Por qué digo esto? Una zapatilla que tiene un drop de 6 milímetros, es decir, Roberto, oye, estás diciendo que durante todo el vídeo necesitamos zapatillas con drops altos. Bueno, he intentado abordar un poquito varios tipos de zapatillas y jugar un poco con drops un poquito más altos y un poco más bajos para que tengáis opciones. Esta zapatilla también es muy buena porque la espuma Fresh Foam, emblema de la casa de New Balance, a mí me encanta esta espuma, blandita con ese punto de reactividad, absorbe muy bien el impacto para esas patologías, sobre todo a nivel insercional, es decir, en la parte más baja del Aquiles va a ir muy bien esta zapatilla, a mí me encanta. También podemos usarla con plantillas que nos ha hecho nuestro podólogo para descargar sobre todo toda la zona del Aquiles, va muy bien, podemos subir el drop, oye, en vez de una zapatilla con más drop, podemos subir un poquito el drop con el tema de la plantilla, así que puede ir muy bien. Por otro lado, ¿qué peso? Un peso medio, 65-80, peso normal. Y por otro lado, el último, ¿qué ritmo? Oye, Roberto, esta zapatilla también, un ritmo parecido a los demás, 4.15, 5.30, ¿vale? Una zapatilla de un ritmo medio. Por último, oye, mención especial, no me gustaría no dejármela y no hablar de ella, que es la Mizuno Wave Inspire 19, una zapatilla que no es tan conocida, pero también va muy bien para este tipo de patologías. Y este sí ha sido mi top 5 zapatillas para patología del Aquiles. Y ahora sí, os traigo el último consejo desde mi consulta. Cuando tenemos esta patología, tenemos que tener en cuenta una serie de factores. Esta patología no solo ocurre por un factor, sino por el conjunto de muchos. Tener en cuenta qué zapatillas elegir es parte de la ecuación a la hora de recuperarse. Al tener modelos entre drops un poco más altos, pero un poco más bajos, nunca hacer cambios bruscos de golpe. Entonces, si hay que seguir corriendo, oye, necesito seguir acumulando kilómetros porque tengo una carrera muy especial, aquí tienes 5 modelos que van súper bien, que te van a ayudar a acumular esos kilómetros y no dejar nunca de correr. Pero también, si tenemos fases muy agudas, fases muy reactivas, hay que tener en cuenta que a veces hay que parar. Saber parar también es parte de la ecuación. Hacer fuerza, hacer excéntricos, trabajar ese gemelo sóleo, trabajar un poquito ese acortamiento isquiotibial, va a ir muy bien para evitar estas patologías. Siempre acude a un podólogo, a tu fisio de confianza, alguien que sepa recomendarte estas zapatillas, que te haga un estudio de la pisada, que sepa cómo estás pisando. Esto al final son recomendaciones de manera generalista. Cada caso y cada persona es un mundo. Por eso, si te está gustando este contenido, quieres seguir que dé más consejos prácticos de otras patologías, déjamelo en comentarios. ¿Qué zapatillas te comprarías? ¿Qué zapatillas no? ¿Cuál me he podido dejar? Oye, Roberto, haz una segunda parte porque te has dejado estas 5 zapatillas. Yo hago una segunda parte encantado. Así que, por favor, déjate un like, un comentario, suscríbete y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Así que sigue corriendo más y mejor.